encontraron que pues en esta sutura presentaban múltiples materiales orgánicos en las heridas que previamente habían sido afrontadas. Se decidió realizar una limpieza, se debridó esa área, encontrando una herida muy contaminada. Incluso tuvo que ser valorado y revisado por el Servicio de Cirugía Plástica, los cuales afrontaron dicho colgajo y dieron seguimiento al tratamiento de este paciente. Y bueno, dentro de su evolución en la terapia intensiva, porque pasó posteriormente a la terapia intensiva, tuvo una estancia prolongada bastante larga, de hasta 30 días. El paciente presentó dificultades para la progresión de la ventilación mecánica, se realizaron varios procedimientos ortopédicos y ameritó la realización de traqueostomía durante su estancia. También ameritó que se cubriera con varios tratamientos antibióticos de amplio espectro, y aunque el apoyo nutricional es muy importante en la terapia intensiva y nosotros tratamos de que este sea dado lo más pronto posible, favoreciendo la nutrición enteral y la nutrición parenteral, pues el paciente sí perdió bastantes kilos y se encontraba en un estado de desgaste bastante importante. A los días inició con datos de una infección periorbitaria derecha, la cual presentó un aumento de volumen, inflamación y proptosis, por lo cual fue valorado también por el servicio de órbita, y aquí podemos ver pues que llegó a estar en un estado bastante afectado. Como lo comentaba el maestro Luis Manuel en la sesión pasada, la comunicación con la familiar y con el mismo paciente pues era muy importante. Se propuso desde el inicio un tratamiento radical, sin embargo, aunque la esposa aceptaba, el familiar quería tratar con un tratamiento más conservador. Se iniciaron antibióticos, se enviaron cultivos y se envió un histopatológico. Sin embargo, el paciente presentó una pobre respuesta al tratamiento que se le había dado de manera conservadora. Sin embargo, en el reporte histopatológico se documentó mucormicosis. Se realizó un ajuste de tratamiento con anfotericina B, liposomal y cascofungina. Hay que recordar que pues la anfotericina B tiene bastantes complicaciones o bastantes efectos adversos. Sin embargo, pues este era el tratamiento que en ese momento había elegido el paciente. Sin embargo, por el estado de deterioro clínico, el paciente no podía estar en sus 5 sentidos. Se comentó el caso con la familiar y se llevó a una junta del comité de bioética incluso para discutir la exanteración, la cual en conjunto con los familiares presentes se autorizó. Sin embargo, a pesar de que esta se realizó por el servicio de órbita, el paciente desgraciadamente presentó evolución hacia el deterioro. Hay que recordar que este tipo de hongos presentan también émbolos sépticos y presentó deterioro neurológico. Se realizó una tomografía en la cual se encontró la presencia de un evento vascular cerebral hemorrágico catastrófico que finalmente llevó al fallecimiento de nuestro paciente. Y bueno, esta fue una fotografía tomada después del tratamiento quirúrgico y la tomografía de encéfalo que se encontró por el evento vascular catastrófico que lo llevó a la defunción. No sé si tengan alguna duda acerca del caso clínico que presentamos. Gracias, Ale. Sí, me voy a permitir hacer varios comentarios con los panelistas que tenemos el día de hoy. Y para los asistentes, recuerden que el foro está abierto para que iniciemos con sus comentarios, sus preguntas para la doctora Alejandra. Bien, para los que se conectaron recientemente, nos presentan un caso donde de inicio es la atención o la activación del servicio de urgencias del servicio de urgencias con un trauma pues masivo, ¿verdad? Con la recepción ya de más de 5 pacientes en cualquier servicio de urgencias, se empieza a ser un desastre completamente por la atención y la movilización de todos los servicios, ¿verdad? Y muy característico en nuestro medio cuando sucede un accidente de este tipo, de los vehículos de transporte a militares que se voltean, y como bien comentó la doctora Alejandra, los que viajan en la parte de atrás, que no tienen una protección o cinturones de seguridad, pues pueden salir bastante lesionados. Me acuerdo de esos últimos casos, no es muy lejano. Y pues bien, es un paciente que llega, que ingresa al servicio de urgencias,
estado de choque, entra al quirófano, se lo coloca un fijador externo, se le evidencia una lesión en el cráneo, un escalpe, ameritó su limpieza y su cierre, y posteriormente por el estado de choque y por la forma en que ingresa, llega con una estancia prolongada a la unidad intensiva y con la serie de complicaciones que vamos a ver en la revisión de la doctora Alejandra. Entonces, es uno de estos pocos casos que se presentan en cualquier departamento de terapia intensiva que evoluciona al fallecimiento por una infección adquirida en estos lugares, o que seguramente, o pudiera ser, no se descarta que ya a lo mejor tuviera ya inicios y con el evento de trauma pues se hizo más evidente. Julio, algo que quieras saber en particular de la evolución de este paciente, o algún comentario que nos quieras hacer. Bueno, pues realmente no tengo muchas preguntas. Es un paciente grave con traumas donde se vio que hubo varios traumatizados. Entonces ahí siempre llegan los paramédicos y tenemos que hacer el triage para ver a quién manejamos de acuerdo a los recursos que tengamos. Eso fue acá en mi tierra, en Michoacán, ¿verdad? Donde sucedió. Y de aquí, del Hospital General Dr. Miguel Silva, yo creo en aquellos tiempos, que todavía estaba, bueno, ya fue cambiado a un hospital regional. Entonces se llevó a la Ciudad de México. Entonces, pues hacer un triage para ver qué paciente se maneja primero o de acuerdo a los recursos que tenga el hospital. El paciente llega con todas las desventajas, ¿verdad? Con un shock hipovolémico severo, que probablemente que estaba muy bien en relación con la pura fractura de pelvis. Las fracturas de pelvis nos pueden colectar 2.500, 3.000 mililitros de sangre. Entonces eso nos puede llevar incluso a una hemorragia hasta clase 4, ¿verdad? Aparte de la sangre que pudo haber perdido por las demás lesiones que tenía. Entonces este paciente, pues es un paciente que va a presentar muchos problemas, que va a tener que entrar a un protocolo de transfusión masiva probablemente, que va a tener trastornos de coagulación, que va a estar inmunodeprimido, y por eso finalmente pues presentó un cuadro a gérmenes poco habituales, muy habituales de las terapias intensivas, gérmenes muy resistentes como podrían ser estos con los que finalmente falleció el paciente. Gracias, Julio. Maestro Camarero, ¿alguna pregunta en particular sobre el caso o algo que quiere comentar acerca de este tipo de infección? Sí, bueno, este es el claro ejemplo de un paciente que sufre un trauma, politrauma importante, y que con estado de choque, ¿no? Y además una estancia prolongada en terapia intensiva que motivó con varias cirugías. Esto lo hace susceptible a que en un momento dado se inmunosuprima. Aún ellos tomaron en cuenta el aspecto nutricional, pusieron en MPT y todo, pero de todas maneras, aquí el huésped, sabemos que sus mecanismos de defensa, tanto la inmunidad específica como la inespecífica, se encuentran muy deteriorada, y lo hacen que el paciente fácilmente sea presa pues de infecciones oportunistas, como es el caso de esto, que pues después de la candidiasis, la aspergillosis y la criptocosis, la comormicosis, aunque es rara, se puede presentar y pues ocasiona importantes lesiones en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues creo que va a ser un caso muy interesante que nos va a decir cuál es la importancia del trauma y la infección, cuál es la correlación de estos. Aparte, y aquí podemos correlacionar lo que es el agente, el ambiente y pues el huésped que ya mencionamos. Ese sería mi comentario. Gracias, maestro. Doctora Gaby Ramírez, ya obviamente ya éramos especialistas y yo, entonces estabas ya adscrita al servicio. Pero me gustaría saber, si bien este fue un caso que reportaban en la literatura de nuestra revista, ¿qué tan frecuente, digo, antes de pasar a la revisión de la doctora Ale, qué tan frecuente o
¿qué tantas infecciones de este tipo has visto, Gaby, en la unidad de terapia intensiva o de cuidados intensivos de nuestro hospital? Bueno, no es una infección muy frecuente. En realidad, creo que asociada al trauma solo he visto a este paciente. Pero algo importante que comentar aquí es que nos deja ver es la importancia de la revisión terciaria en el trauma, ¿no? Que ya que se estabilizaron todas las cuestiones que ponen en peligro la vida, hacer una revisión terciaria es lo que nos permite detectar este tipo de cosas, ¿no? Como bien comentó Alejandra, era un paciente que ya incluso había sido afrontado en esa herida, la habían limpiado y la habían afrontado, y a pesar de eso tenía una gran cantidad de materia orgánica que pues seguramente fue la causa de que desencadenara esta infección. Y otra cuestión importante a tener en cuenta es que efectivamente al tratarse de un trauma, de un evento con múltiples víctimas y un paciente con trauma múltiple, pues el riesgo de infecciones se incrementa de manera exponencial. Sí, muchas gracias, Gaby. Sí, efectivamente, este punto es muy importante y quiero aprovechar tu comentario para el resto de los asistentes, en donde todos aquellos que estamos involucrados en la atención, ya sea de uno o de varios pacientes, el seguimiento y la visita diaria es bien importante, ¿verdad? Como lo hemos venido comentando en cada sesión, del abordaje y las valoraciones multidisciplinarias, en donde pues no empecinarnos en que todo va a estar bien, sino estar checando, revisando, no subestimar heridas, y ante cualquier cambio o déficit en la evolución esperada, ¿verdad? En este caso de una lesión en el cráneo que involucró únicamente el cuero cabelludo, sin fracturas, ¿verdad? Y que seguramente de ahí, por la falla en la técnica de la limpieza y del cierre, es que se originó esta situación. Entonces, no subestimar ninguna lesión y estar al pendiente siempre, las visitas diarias en coordinación con nuestros compañeros de cualquier servicio. Maestro Luis, ¿algún comentario antes de iniciar con la revisión de la doctora Alejandra? Sí, perdón, Fernando. Pues mira, con respecto a la revisión del caso clínico, es importante que recordemos que el trauma es una enfermedad, como ya les he comentado, con un disparador anatómico, pero con una continuidad inmunológica, y esto demuestra claramente que a pesar de que nosotros podamos impactar de una manera protocolaria al principio de la enfermedad, debemos considerar en todo momento al paciente traumatizado como un paciente potencialmente inmunodeprimido que nos puede presentar una evolución a este tipo de fenómenos. Muchas gracias, maestro. Pues sí, efectivamente, todo esto es muy importante y resumido, pues nunca se puede subestimar, por muy leve o muy grave, cualquier tipo de lesión con base al mecanismo de trauma. Pues bien, Ale, iniciamos con la revisión que nos vas a compartir, y muchas gracias. Claro, con permiso, continuamos. Y bueno, hablando un poco acerca de la epidemiología del trauma, esta es una de las 10 causas de mortalidad en el mundo. Anualmente se estima que fallecen 5.8 millones de personas. En el 2020 fallecieron 8 millones. La Organización Mundial de la Salud las agrupa en las causas de muerte relacionadas a los accidentes automovilísticos, a los suicidios y a los homicidios. Y hay que recordar que en el grupo etario de las personas más económicamente
efectivas, los accidentes o el trauma es una gran causa de mortalidad, por lo cual tenemos que poner bastante atención. En la siguiente lámina podemos ver cómo ha cambiado la evolución de las causas de mortalidad en México desde 1937 hasta aproximadamente el 2014, ¿no? Fueron disminuyendo las causas traumáticas de defunción y aumentando las causas de las enfermedades crónicas. Sin embargo, todavía para el 2014 podemos ver que los homicidios y los accidentes ocupan el 4º y el 5º lugar de defunciones en México por estas causas. Y bueno, hay que hablar un poco acerca de la distribución trimodal de la lesión. Los pacientes que fallecen inicialmente o en las primeras horas es porque se encuentran con lesiones traumáticas demasiado graves o que sería muy difícil que los pacientes pudieran sobrevivir, como puede ser una ruptura aórtica, una lesión que provoque un sangrado masivo. En el segundo periodo corresponde ya a las muertes que ocurren desde los primeros minutos hasta varias horas posteriores al impacto. Estas son las que podemos incidir en el servicio de urgencias o cuando nosotros podemos abordar al paciente inicialmente en cualquier unidad hospitalaria y pueden deberse hematomas epidurales, hematomas subdurales, hemoneumotórax, suturas esplénicas o laceraciones en las cuales tenemos que nosotros evaluar perfectamente al paciente cuando somos los médicos del primer contacto. Sin embargo, también hay un tercer periodo, el cual corresponde a las muertes en días o semanas. Son estos pacientes que posterior al traumatismo pueden desarrollar respuestas inmunológicas inadecuadas al trauma, pueden presentar infecciones sobreagregadas. Son estos pacientes que pasan a la unidad de terapia intensiva y después de ya una estabilización adecuada por parte del servicio de urgencias o incluso en el quirófano, pueden evolucionar hacia el fallo multiorgánico y presentar una defunción. Y bueno, ya hablando específicamente acerca de la epidemiología de las infecciones en trauma en las unidades de terapia intensiva, en esta revisión española encontramos que las infecciones nosocomiales representan el 32% de las causas de defunción en los pacientes que ya tienen una estancia prolongada en las UCIs y que la presencia de infecciones puede alargar los días de estancia en la terapia intensiva, alarga también los días de estancia en piso cuando los pacientes ya son dados de alta y la mortalidad. Y en la gráfica que vemos aquí podemos ver que a mayor gravedad o a mayor severidad del trauma hay una mayor mortalidad en este tipo de pacientes que ingresan a las terapias intensivas de adultos. Y bueno, vamos a hacer una revisión acerca de la sepsis. Como bien lo comentaba el maestro Camarero hace rato, la respuesta inmunológica del paciente a un evento traumático, a un evento muy grande, es diferente en cada persona. Hay una liberación importante de citocinas y hormonas contrarreguladoras que regulan la respuesta inflamatoria. Hay que recordar que la ruptura o el daño endotelial crea una lesión en el glicocálix que desencadena una serie de eventos y una serie de aumento en la producción de citocinas, sobre todo el factor de necrosis tumoral y el factor de necrosis tumoral alfa, los cuales pueden disminuir nuestra respuesta inmunológica y hacernos más propensos a la presencia de infecciones. También hay que recordar que muchos de nuestros pacientes pueden estar en tratamientos con premedicación. Actualmente, con la pandemia de COVID, pues hay pacientes que han estado hospitalizados, que han requerido el uso de esteroides y que la presencia de inmunosupresores en este tipo de pacientes puede alterar su respuesta inmunológica, que puede provocar o puede hacerlos que se predispongan a presentar una sepsis y a que desarrollen falla orgánica múltiple y los puede llevar a la defunción. En las guías de Surviving Sepsis, esta es un esfuerzo que se ha hecho desde el 2002 con el principal objetivo de reducir la mortalidad por sepsis por medio del conocimiento y de guías clínicas que nos van a ayudar al diagnóstico y al tratamiento oportuno de los pacientes con sepsis. En la última revisión que se realizó en el 2021, que es la que vamos a presentar en estos momentos, su principal objetivo es la reducción de la mortalidad y ha habido ciertos. Y bueno, la respuesta inflamatoria sistémica son la presencia de alteraciones en la hemodinámica de nuestro paciente. Es fácil de reconocer porque son factores o signos vitales que nosotros tomamos en todos nuestros pacientes cuando los vemos de primer contacto.
Se define respuesta inflamatoria sistémica cuando se presentan 2 o más de estos criterios, que puede ser una frecuencia cardíaca alterada, aumentada a mayor de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto, o si contamos con un control gasométrico que tenga una presión arterial de CO2 menor de 30 milímetros de mercurio, una temperatura menor de 36 o mayor de 38 grados centígrados, y ya en una biometría hemática que presente leucocitos mayor de 12,000 o menores de 4,000 o más de 10% de bandas. Esto, aunado a la presencia de un foco infeccioso en el cual nosotros reconocemos en nuestro paciente, puede dar lugar a la sepsis. Hay que recordar que esto puede provocar una disfunción orgánica desregulada del huésped a la infección y provocar todos los demás signos que nosotros reconocemos. ¿Cómo vamos a reconocer que un paciente está en peligro, que un paciente puede desarrollar esta disfunción orgánica múltiple? Hay muchísimas herramientas, están los signos vitales, tenemos que evaluar perfectamente a nuestro paciente. Sin embargo, hay diversas escalas que vamos a ver actualmente, como son el SOFA, el MUSE y el MUSE, y vamos a hablar un poquito acerca del Quick SOFA. En la revisión previa de las guías de Surviving Sepsis, se recomendaba el Quick SOFA como una herramienta muy versátil, y era porque principalmente solo tomaba en cuenta tres factores y era muy rápido de que nosotros lo pudiéramos aplicar en el servicio de urgencias. Era el punto 1, la alteración del nivel de conciencia, con una escala de coma de Glasgow menor de 13 puntos, una tensión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto, aunado a un foco infeccioso que nosotros pudiéramos sospechar o reconocer evidentemente. Se suponía que esto podía predecir la muerte y la estancia prolongada en la unidad de terapia intensiva. Sin embargo, cuando fue sometido esta herramienta a diferentes análisis estadísticos, se consideró que no tenía un valor predictivo positivo tan elevado, y actualmente en las nuevas guías no se recomienda su uso aislado. Se puede utilizar en conjunto con alguna otra herramienta o con algún otro score. Y bueno, un score que todos conocemos es el SOFA, el cual nos ayuda a identificar la disfunción orgánica. Aquí tomamos en cuenta parámetros, ya pueden ser gasométricos, del sistema respiratorio, como es la PaO2, FiO2, los índices de coagulación para valorar disfunción hematológica, la bilirrubina para valorar la disfunción hepática, la tensión arterial media es muy importante para la necesidad de inotrópicos y sobre todo para la disfunción hemodinámica, si se requieren aminas o si no se requieren aminas, la escala de coma de Glasgow para valorar el sistema nervioso central, la creatinina y la diuresis para valorar la función renal. Y esta escala nos permite que nosotros tengamos una predicción acerca de la mortalidad del paciente. Con más de 12 puntos tenemos hasta un 80% de mortalidad, y más de 15 puntos nos predice una mortalidad del 90%. Esta escala secuencial, como su nombre lo indica, por lo cual debemos estarla aplicando constantemente en los pacientes que se encuentran en la unidad de terapia intensiva o los pacientes críticos que tenemos a nuestro cargo. Y bueno, también contamos con la escala de MUSE, la cual nos ayuda a determinar el grado de deterioro del paciente y la respuesta que se va a requerir por parte del equipo a cargo de este mismo paciente, sobre todo la frecuencia de monitorización que este puede requerir y si requiere el ingreso a una unidad monitorizada constantemente, como puede ser una unidad de terapia intensiva de adultos. Tomamos en cuenta la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, si se requiere oxígeno suplementario, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura. Es una escala rápida que nos permite, con métodos sencillos, a la cabecera del paciente, como puede ser un oxímetro de pulso, que ya es de uso habitual en todos los pases de visita, un baumanómetro, poder clasificar a nuestro paciente y saber si vamos a requerir estar monitorizando más estrechamente al paciente, o incluso, si su riesgo clínico es muy alto, ingresarlo a una unidad de terapia intensiva de adultos. También tenemos la escala de MUSE, en la cual nosotros también tenemos el nivel de conciencia y diferentes escalas de los signos vitales, en la cual nosotros vamos a valorar sobre todo cada cuánto vamos a tomar los signos vitales y si requerimos el contacto con un personal de medicina crítica o que esté más relacionado con el cuidado de pacientes críticos.
Y bueno, con todas estas herramientas nosotros podemos evaluar rápidamente a nuestros pacientes o secuencialmente. Sin embargo, hay un parámetro que se toma en cuenta en muchas ocasiones, el cual es el lactato. El lactato nos va a evidenciar o nos va a reflejar el metabolismo anaerobio, aunque no es específico de choque y hay muchos factores que pueden alterarlo, que pueden hacer que varíe su valor. Cuando es mayor de 2 milimoles por litro, nos obliga a que nosotros tengamos un seguimiento de este paciente y que podamos tal vez incluso seguirlo con mediciones de gasometría por lo menos cada 2 horas, que es lo que recomienda en las guías actuales. Y bueno, vamos a hablar un poquito ya acerca de las infecciones. Es muy importante y lo que recomiendan las guías Surviving Sepsis es que nosotros veamos si nuestro paciente tiene el diagnóstico definitivo probable de sepsis y, muy importante, si presenta choque séptico o no presenta choque séptico. Si, como vemos en esta lámina, si el diagnóstico de sepsis es muy probable y el paciente tiene choque séptico, es necesario, es mandatorio la administración de dosis de antimicrobianos, por lo menos inmediatamente en la primera hora de que reconocemos esta situación. Si el diagnóstico de sepsis es probable, pero no hay estado de choque, también debemos nosotros administrar el tratamiento antibiótico. Si todavía no tenemos claro el diagnóstico de sepsis, se puede administrar este tratamiento, pero nosotros tenemos que acelerar todos los procedimientos o los métodos que nos permitan llegar a un diagnóstico de sepsis o reconocimiento de la infección. Es muy importante que nosotros podamos contar con cultivos, como lo vamos a ver más adelante. La presencia de bacterias multidrogo resistentes es muy abundante en la unidad de terapia intensiva y nosotros necesitamos ajustar dependiendo del resultado de estos estudios que enviemos. Tenemos que descartar diagnósticos diferenciales y hay que recordar que cada hora de retraso aumenta la mortalidad de 0.4 a 1.8% por no administrar antibióticos. Y bueno, contamos con algunas herramientas como puede ser la procalcitonina, la cual tiene una sensibilidad del 77% y una especificidad del 79%. Y bueno, en este flujograma podemos ver que si los niveles de procalcitonina son mayor de 1, nosotros podemos o se recomienda fuertemente que nosotros continuemos con el tratamiento antibiótico, y si los niveles son menores de 0.25 o la procalcitonina se encuentra negativa, hay que valorar específicamente al paciente. Si se encuentra inestable hemodinámicamente, reevaluarlo y pudiéramos administrar antibióticos. Sin embargo, esta debe ser repetida cada 24 o 48 horas para nosotros valorar la respuesta. También es muy importante o también nos puede ayudar a valorar el desescalonamiento de los antibióticos en nuestros pacientes. Entonces, es una herramienta de gran utilidad y con la cual contamos en la mayor parte de las unidades hospitalarias. Y bueno, hay que hablar también acerca de las infecciones asociadas a la atención de la salud, la cual la OMS define como una infección contraída en el hospital por un paciente que se internó por una razón distinta a la infección, la cual puede ser un paciente con trauma y que se presenta en un paciente internado y que no presentaba datos de esta infección en ese momento o cuando se encontraba en un periodo de incubación. Y bueno, el problema o por qué son tan importantes las infecciones asociadas a la atención de la salud es porque los patógenos que se encuentran regularmente en las unidades hospitalarias presentan mayor dificultad y mayor resistencia a los antimicrobianos que los patógenos que pudiéramos adquirir en la comunidad. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que hay una prioridad crítica, sobre todo en los diferentes patógenos que vamos a ver más adelante, que son la Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa y las enterobacterias, por su emergente resistencia a los diferentes antibióticos. Incluso hay muchas bacterias para las cuales ya no contamos nosotros con un antibiótico útil. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los antibióticos. La parte fundamental que tenemos para tratar con antibiótico-terapia a un paciente que se encuentra hospitalizado y que presenta infecciones asociadas a los cuidados de la salud es conocer la flora bacteriana
que cuenta con la unidad, ya sea una unidad de hospitalización en piso, ya sea una unidad de terapia intensiva o incluso los quirófanos, ¿no? Ha habido en diferentes estudios que han hecho los cadetes de la Escuela Médico-Militar, se ha recolectado en las superficies tanto de los quirófanos, no en la atención médica de los pacientes, sino en las computadoras, en los estetoscopios, en las máquinas de anestesia, diferentes patógenos multidrogo resistentes, y esto es algo muy, muy importante que nosotros debemos conocer en nuestra área de trabajo. Y bueno, si tenemos un paciente que tiene factores de riesgo para estar colonizado con microorganismos metilcilino resistentes o que tenga historia previa de infecciones por este tipo de microorganismos, hay que usar antibióticos dirigidos específicamente para esto. Sobre todo pacientes que ya han usado recientemente antibióticos, que estuvieron encamados por cualquier otro motivo, historia de infecciones recurrentes en piel o heridas crónicas, pacientes que presentan o que portan catéteres invasivos, como pueden ser los pacientes que se hemodializan crónicamente, que han presentado hospitalización reciente o que presentan una infección muy severa. ¿Cuándo no usar este tipo de antibióticos de amplio espectro? Cuando la prevalencia de microorganismos metilcilino resistentes es baja, se sugiere utilizar preferentemente 2 antibióticos con cobertura para gram negativos, y solo en caso de que presenten una prevalencia de microorganismos con alta resistencia, utilizar este tipo de antibióticos. Y en caso de no tener factores de riesgo, se pudiera usar el tratamiento profiláctico. Y bueno, ya cuando encontramos un paciente con sepsis, cómo vamos, y que se presenta muchas veces con choque séptico, cómo vamos a iniciar la antibiótico-terapia empírica. Estas guías recomiendan que se utilice vancomicina cuando no presentamos pseudomonas en nuestra flora. Sin embargo, la mayor parte de los hospitales de tercer nivel presentan prevalencia importante de pseudomonas. Se utiliza vancomicina más una cefalosporina de tercera o cuarta generación, específica para pseudomonas, con un inhibidor de la beta-lactamasa o un carbapenémico, cuando no hay presencia de pseudomonas. Cuando sí hay presencia de pseudomonas, se agrega vancomicina con una cefalosporina antipseudomona, como pueden ser ceftazidima o cefepime, o vancomicina más un carbapenémico antipseudomona, o un betalactámico, o una fluoroquinobolona con buena actividad antipseudomona, aminoglucósinos o un monobactámico. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos o que nos acerquemos al comité de infecciones para conocer cuál es la prevalencia de estos patógenos en nuestras diferentes unidades. En el Hospital Central Militar tenemos una prevalencia de pseudomonas arriba del 60% de los gram negativos en estos momentos, entonces caeríamos en la parte de abajo para utilizar en nuestros pacientes. Y bueno, ¿qué debemos tomar en cuenta en todos los antibióticos que administramos? Sobre todo algunas pautas de la posología que se deben dar. Los beta-lactámicos se recomienda que se ministren en infusión continua para mantenimiento después de un bolo inicial. Algunos antibióticos requieren una dosis de carga. Hay que optimizar de acuerdo a la farmacocinética y la farmacodinámica de cada medicamento. El ajuste de la dosis, sobre todo en los pacientes obesos o grandes obesos, que también nos ha tocado atender, debemos realizarla. Hay que recordar que la dosis, sobre todo de los beta-lactámicos de las cefalosporinas, cambia de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, y esto es algo muy importante, sobre todo en los pacientes con trauma que se predispone o que están predispuestos a desarrollar este tipo de afecciones. Cuando hay hipoalbuminemia, sobre todo en pacientes que presentan desnutrición, hay que realizar un ajuste en los pacientes que se les proporciona ECMO o en los cuales se les está proporcionando sustitución de la función renal, sobre todo cuando es hemodiálisis continua, ¿no? Considerar remover los accesos intravasculares, considerar muy de cerca, como lo comentaban en las pláticas anteriores, qué intervenciones se le va a realizar al paciente, y diariamente reevaluar el desescalonamiento de estos antibióticos, si es que son de corta duración. Y algo muy importante, y en la cual pues el servicio de cirugía está constantemente involucrado, es en el control del foco infeccioso. Hay que realizar el drenaje de los abscesos, debridar el tejido necrótico, remover las prótesis que se encuentran con datos de infección, y esto debe ser realizado en menos de 12 horas del reconocimiento, ¿no? Y si el diagnóstico es incierto, incluso algunas veces se recomienda la cirugía abierta para determinar el sitio o el foco de infección.
Y bueno, acerca de los antifúngicos, aunque en este momento no tenemos una prevalencia tan elevada de Cándida, sobre todo Cándida albicans, como en otros hospitales, pues sí hay pacientes que se encuentran en riesgo de desarrollar una sepsis por este tipo de patógenos, como son los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes que se encuentran en quimioterapia. Sin embargo, es más común en las terapias intensivas cuando el paciente tiene una estancia clínica prolongada, ¿no? Y dentro de los factores de riesgo está la neutropenia febril y nosotros tenemos que tomar acciones en este tipo de pacientes cuando presentan fiebre y neutropenia después de 4 a 7 días de tratamiento y que no mejoran, ¿no? Y los factores de riesgo de la infección por hongos, que muchos de ellos ya los presentaba nuestro paciente que vimos en el caso clínico, son que se encuentre el paciente colonizado, que presente neutropenia, datos de inmunosupresión, y esto ha sido muy común en la pandemia actual por COVID-19. Los tratamientos inmunosupresores que se van al inicio de la enfermedad o incluso el uso de esteroides pueden llevar a nuestros pacientes a que presenten una inmunosupresión que los predisponga a infecciones por hongos, que presenten scores de severidad muy altos, mayor estancia en las terapias intensivas, la presencia de catéteres venoso central o diferentes dispositivos intravasculares, como puede ser un catéter Permacal o un catéter Majorcar, pacientes que ya utilizaban drogas intravenosas, la nutrición parenteral total que no tiene un adecuado manejo por parte del personal de enfermería puede predisponer a este tipo de infecciones, el uso de antibióticos de amplio espectro y sobre todo en pacientes que presentan perforaciones gastrointestinales como parte del trauma y fugas anastomóticas o que han presentado una cirugía hepatobiliar de emergencia y que se encuentran en hemodiálisis, ¿no? Los pacientes que presentan lesiones térmicas también son muy susceptibles a tener una sepsis por cándida y que han tenido cirugías previas. Las otras levaduras endémicas, como puede ser criptococo, histoplasma, blastomisis y coccidiomicosis, pues son más comunes en pacientes con inmunosupresiones crónicas, como el VIH, trasplantados de órganos sólidos que cada vez vemos más comúnmente que reingresan por cualquier otro motivo que no sea disfuncionalidad del trasplante, tratamiento con esteroides en dosis muy altas, trasplante de células hematopoyéticas o nuestros pacientes diabéticos que pues, la prevalencia en México es muy, muy alta. Las infecciones invasivas por algún modo en pacientes con neutropenia, hay que recordar o hay que tener la curiosidad tal vez de enviar galactomanano, que es un excelente marcador, en pacientes que tienen trasplante de células madre y volvemos a ver el tratamiento con corticosteroides en dosis altas. Entonces, estos son principales factores de riesgo para desarrollar una sepsis por hongos o una infección diseminada por este tipo de microorganismos. Y bueno, los antivirales, regularmente antes de la pandemia por COVID-19, pues las causas de sepsis eran menor del 4%. Sin embargo, con esta pandemia, pues hemos visto un aumento en la presencia de estos casos. De hecho, es común o bastante común, como lo comentamos en las pláticas anteriores, que el paciente ingrese por trauma y en una PCR que se toma de control en la mayor parte de los pacientes, pues esta salga positiva, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que tenemos que utilizar nuestras medidas de protección eso, en todos los pacientes, no solo en los pacientes que se encuentran en el área COVID y hasta no tener la certeza de que el paciente no esté infectado, ni aún así disminuir la guardia, ¿no? Tienen efecto en la fase temprana de la enfermedad y los pacientes inmunocomprometidos están en más riesgo de sepsis por virus. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los patógenos que podemos encontrar en las unidades de terapia intensiva. Y bueno, dentro de los patógenos más comúnmente utilizados o más comúnmente que se presentan en este tipo de unidades está el Acinetobacter baumannii, que es un bacilo corto, gram negativo, aerobio estricto, no fermentador, presenta multiresistencia intrínseca, o sea, ya cuando encontramos el reporte de Acinetobacter baumannii, tenemos la seguridad de que ya presenta resistencia a múltiples fármacos y eleva muchísimo la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. Otro gram negativo que está presente en la mayor parte de las unidades es la Pseudomonas aeruginosa. Es un bacilo corto gram negativo que presenta flagelos móviles y encapsulados y produce ciertos pigmentos verdes y azules. Contribuye altamente a la mortalidad en nuestras unidades. Y otro patógeno es la Klebsiella pneumoniae. Es también un bacilo gram negativo
se presenta sobre todo en las superficies mucosas de diversos mamíferos y ha aumentado su resistencia en los últimos años. Y vamos a hablar un poquito de la epidemiología que nosotros tenemos en nuestro Hospital Central Militar. Como les comentaba desde el principio, lo más importante es que nosotros tengamos una estrecha relación con vigilancia epidemiológica y nosotros mismos desarrollemos nuestros controles de calidad para estar al tanto de qué bacterias se encuentran presentes en nuestra unidad. Y bueno, en este estudio que se realizó en la unidad de terapia intensiva en el 2015 de uno de mis compañeros que cursó la especialidad con nosotros, podemos ver que el principal patógeno involucrado era Pseudomonas aeruginosa. Teníamos en ese tiempo prevalencia de Candida albicans, Acinetobacter baumannii y Klebsiella. Y algo que me pareció muy interesante del trabajo de mi compañero es que dentro de los patógenos o de los pacientes que presentaban sepsis, él los estableció por la frecuencia con respecto al diagnóstico que habían ingresado a la terapia intensiva, y encontramos que el traumatismo craneoencefálico era uno de los principales, pero también se encuentran los pacientes politraumatizados, los pacientes que presentaban hemorragias severas. Este estudio fue realizado en el 2015, nosotros tuvimos un periodo en el cual la terapia intensiva se remodeló y eso cambió un poco la flora bacteriana que tenemos, como vamos a ver actualmente. Y bueno, en este estudio que se realizó en el 2016, podemos ver que los principales microorganismos que se encontraban fue la Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, Acinetobacter baumannii siempre se encontró presente y Pseudomonas aeruginosa, y vemos que Klebsiella pneumoniae empezó a tener una prevalencia importante en nuestra unidad. En este caso lo clasificaron por el diagnóstico o el sitio de infección, en la que vemos que las neumonías eran el 57% de las infecciones reportadas, seguidas de las infecciones de vías urinarias bastante comunes, las infecciones de tejidos blandos y las peritonitis. Y bueno, se detectaron en este estudio los diferentes antibiogramas con los cuales se contaban y encontramos que los gram negativos ya presentaban un aumento de la resistencia a diferentes antibióticos. En la lámina que se encuentra a la derecha podemos ver que hay una resistencia muy importante a betolactámicos, a cefalosporinas y aminoglucósidos, que son los medicamentos pues, que principalmente utilizamos tanto en la terapia intensiva como en diferentes salas de hospitalización. Afortunadamente, todavía no se habían encontrado en ese momento resistencia a oxazilionodonas y lipopéptidos, que son el colistin y el linezolid. Y bueno, ya en un estudio mucho más reciente, en el 2019, ya después de que se remodeló totalmente la terapia intensiva, encontramos que el patógeno más frecuente en nuestra terapia intensiva fue Pseudomonas aeruginosa, y las enterobacterias, y que se encontraba una prevalencia ya mucho mayor de Klebsiella pneumoniae y que también había crecido la prevalencia de Acinetobacter baumannii. Esto es muy importante porque pues nos ha dejado ya prácticamente con unas opciones muy limitadas la presencia de estos patógenos, porque comparten ahora mecanismos de resistencia que pues complican aún más las cosas y el espectro clínico de los pacientes. Y bueno, cuando nosotros recibimos un antibiograma, debemos clasificar a nuestros pacientes. Lo más común es que el antibiograma no presente tantas resistencias, pero sí podemos clasificar al paciente en multidrogo resistente cuando es resistente al menos a un antibiótico en 3 o más categorías, extremadamente resistente cuando solo es sensible a un antibiótico de todas las categorías, y pandrogo resistente cuando es resistente a todos los antibióticos en todas las categorías. Más adelante vamos a ver que la prevalencia de microorganismos pandrogo resistentes en la unidad de terapia intensiva es muy, muy elevada. Y bueno, dentro de los mecanismos de resistencia que presentan los diferentes microorganismos gram negativos, principalmente hacia las cefalosporinas y hacia los carbapenémicos, se realizó este estudio también en el 2019, en el cual los aislados clínicos que se obtuvieron, que se enviaban al laboratorio del Hospital Central Militar, también se enviaron al Instituto Nacional de Ciencias Biológicas en el Instituto Politécnico, en el cual se realizaron otras pruebas confirmatorias y se determinó cuál era la resistencia fenotípica de estas cepas.
y encontramos que en Klebsiella pneumoniae era portadora de beta-lactamasas de espectro extendido, que también era portadora de carbapenemasas y de metalo-beta-lactamasas, y Pseudomonas aeruginosa era productora de carbapenemasas. En este estudio se enfocaron principalmente a estos patógenos, pero es de preocupación el tipo de resistencia que ellos presentan, sobre todo porque esta resistencia es intrínseca y viene dado por cassettes genómicos que vamos a ver más adelante, los cuales pueden ser compartidos entre especies. Si una Klebsiella se encuentra en contacto con una pseudomona, puede compartir el material genético que le permite producir enzimas carbapenemasas y hacer a esta más resistente. Eso pasa con Klebsiella, con Pseudomonas, con E. coli y con Acinetobacter baumannii. Y bueno, dentro de la clasificación de estas cepas, podemos ver que hasta el 44% de ellas son pandrogoresistentes, lo cual quiere decir que en el antibiograma eran resistentes a todo lo que se le corrió en ese momento con el sistema Vitek, y lo cual es de mucha preocupación porque pues, nos está dejando sin armas o sin medios para que nosotros podamos valorar a nuestro paciente y que tenga un adecuado pronóstico. Y vemos que Pseudomonas y Acinetobacter baumannii son los que más presentan este tipo de resistencia. ¿Cómo actúan los beta-lactámicos o cómo actúan este tipo de medicamentos? Pues existe el anillo, o todos tienen un anillo en común, que es el anillo beta-lactámico, el cual tiene una afinidad por la proteína de unión a penicilinas, y cuando se unen esto evita la transpeptidación, que es la formación de la pared de la bacteria, con lo cual esta presenta destrucción, muerte bacteriana. Es el mecanismo de acción de estos antibióticos. ¿Y cuál es el mecanismo de resistencia que presentan estas bacterias hacia estos medicamentos? Pues es la presencia sobre todo en el espacio entre ambas paredes de diferentes enzimas, como pueden ser las oxacilinasas, las metalo-beta-lactamasas y otras beta-lactamasas. Sin embargo, también han desarrollado proteínas que se encuentran en la pared externa, que son bombas de flujo. Ingresa el antibiótico, hay que recordar que para que pueda hacer su acción tiene que llegar a la membrana interna, y la bacteria hace que salga hacia el espacio extracelular. Y el otro mecanismo de acción que tienen es la pérdida de porinas, en la cual las porinas por las cuales ellos se introducen hacia este espacio, pues ya no se expresan de manera adecuada y no pueden llegar hacia su blanco farmacológico. Todos estos mecanismos de resistencia están dados genéticamente por las diferentes bacterias, y como vamos a ver más adelante, se encuentran en cassettes genéticos que son compartidos. Ya en estudios en México encontramos que la prevalencia de resistencia a este tipo de antibióticos ha ido aumentando preocupantemente. En el estudio MYSTIC acerca de la resistencia a carbapenémicos, en 1998 solo el 5.9% de las cepas eran resistentes, y en el 2005 ya el 28% eran resistentes. En un estudio que se realizó en Guadalajara, en el Hospital Civil, encontramos que la susceptibilidad al meropenem había disminuido del 91% en 1999 a solo el 11% en el 2011, y se cree que en el 2014 el 90% de las cepas de Acinetobacter baumannii eran multiresistentes. Y bueno, estos son algunos de los elementos genéticos móviles que les comentaba: las secuencias de inserción, los transposones, los integrones y las islas de resistencia, que son material genético que se encuentra accesorio a la bacteria, que pueden ser compartidos por muchas bacterias o por varias especies, y que pueden generar resistencias en otras especies que no las presentaban. Y bueno, en este estudio que también se hizo en el Hospital Central Militar en cepas de Acinetobacter baumannii pandrogoresistentes, secuenciamos el genoma de estas cepas y buscamos específicamente cuáles genes de resistencia presentaban. Nos encontramos con genes de resistencia a todas las cefalosporinas, y algo preocupante es que encontramos la presencia de un nuevo gen, el BLAOXA 237, el cual le confería resistencia a múltiples fármacos y que no se había reportado en ese momento en México. Entonces, nuestro hospital es un hospital de referencia, hicimos el estudio epidemiológico, el rastreo de esa cepa, y provenía de una paciente que había sido trasladada de
Tijuana por una sepsis abdominal. Suponemos, había reportes de esta cepa en California y en varios estados de Estados Unidos. Suponemos que los pacientes que se atendían en la frontera pudieron haberlo trasladado y que de alguna manera llegó hasta México, pero esto nos habla de la facilidad que tienen estos microorganismos para intercambiar elementos genéticos móviles y presentar resistencia a múltiples fármacos. Y bueno, ¿qué nos espera en el futuro? Es muy complicado lo que presentamos actualmente. La Organización Mundial de la Salud sitúa como prioridad crítica el desarrollo de nuevos antibióticos contra estos 3 patógenos, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y especies de Enterobacter, y contra otros muchos patógenos por la emergencia de cepas bastante resistentes, ¿no? De hecho, se espera que para el 2034 la principal causa de mortalidad sean las infecciones multidrogo resistentes en los pacientes hospitalizados. Y bueno, hasta aquí mi intervención. No sé si tengan alguna pregunta. Es una fotito que me gusta mucho cuando el maestro Luis Manuel pues siempre ha estado con nosotros, pero cuando estaba ubicado en nuestra área. Muchas gracias, Ale. Pues una excelente presentación de la edición, bastante didáctica y que nos compartiste los puntos importantes que debemos saber, ¿verdad? Para llevar a cabo una adecuada atención multidisciplinaria del cirujano con el médico intensivista en aquellos pacientes que tenemos que atender en conjunto, todos en cualquier hospital. Pues bien, de parte del foro, Ale, hay una pregunta y comentarios. Primero, pues te felicitan por la excelente presentación que nos acabas de compartir. Y pregunta el doctor Francisco Flores, que es buen amigo de nosotros, él es cirujano en Colima. Él pregunta que si es recomendable o es por escuela de ciertos intensivistas el bombardear al paciente con los antibióticos de muy amplio espectro, antifúngicos, al ingresar a la unidad de cuidados intensivos en los pacientes post-trauma. ¿Qué nos puedes comentar, ya sea tú, Ale, o Gaby, que nos acompañen también el día de hoy? Perdón, estaba apagado. No es recomendable de inicio empezar con esquemas tan elevados, ¿no? Tenemos que tener una certeza diagnóstica, tratar de llegar a un sitio específico de infección, dependiendo de cuál sea esto y de la prevalencia que nosotros tengamos, es como debemos iniciar nuestro tratamiento empírico. Pero siempre hay que recordar que siempre debemos ajustarlo en base a los cultivos que ya enviamos, en base al estado clínico del paciente y de diversos marcadores que tenemos a la mano, como pueden ser la procalcitonina, ¿no? No es de escuela que bombardeemos con todo a los pacientes desde un inicio. Sí hay que ser un poco más juiciosos, porque si no pasa esto, ¿no? Al final del día, tal vez en unos cuantos años, todas las bacterias van a ser resistentes a todos los carbapenémicos que existan, y pues eso a la larga es complicado. No todos lo hacemos. No. Muchas gracias, Ale. Sí, efectivamente, con base a tu revisión. Me gustaría ampliar un poquito más. Sí, Gaby, adelante. Perdón. Sí, con respecto a eso, creo que es una pregunta importante y es algo que debemos tomar en cuenta, sobre todo, pues estas pláticas son dirigidas principalmente a residentes que muchas veces son quien da el manejo inicial, ¿no? En realidad, en el paciente con trauma, pocas veces es necesaria la profilaxis, dependiendo del trauma y dependiendo de las lesiones que tenga el paciente. Incluso cuando recibimos un paciente con trauma que requiere exploración abdominal y no se encuentra algún foco infeccioso, puede ser suficiente con la dosis profiláctica que se da durante durante la exploración en el quirófano. Si el paciente tiene una lesión de víscera hueca, entonces se pueden continuar antibióticos.
Igual, cuando hay alguna fractura expuesta o alguna intervención quirúrgica que no sea abdominal, o se coloca una sonda pleural por trauma de tórax, pudiera darse únicamente una dosis profiláctica. Esto se extiende incluso a los pacientes con quemaduras graves. No todos los pacientes con quemaduras graves, que también son parte de los pacientes de trauma, requieren una profilaxis antimicrobiana. De hecho, eso no mejora los resultados, no disminuye la mortalidad y pues sí nos incrementa el riesgo de tener infecciones por bacterias multidrogoresistentes o pandrogoresistentes. Entonces, sí es importante no pensar que un paciente con trauma múltiple siempre requiere antibióticos inicialmente. Más bien, como dice Ale, hay que guiarse por la evolución y por los focos que vamos detectando, ¿no? Sí, David, es muy importante eso, gracias. Aprovechando también este comentario para todos nuestros compañeros residentes y de especialidad, es bien importante también, como comentaba el maestro Luis la semana pasada, pues la comunicación, tanto con la familia, pero lo más importante entre nosotros, ¿verdad? Algo que tenemos siempre de costumbre, el grupo de trauma con el grupo de terapia intensiva es enseñarles hasta los hallazgos, ¿verdad? ¿Qué encontramos? ¿Qué hicimos? ¿Cuántos hoyos tenía? ¿Cuántas heridas? ¿Verdad? ¿Qué tan sucio? Y algo también que les dejamos de recomendación, que algunas veces nos toca recibir pacientes que ya fueron tratados u operados en otros escalones y que recibimos en particular en nuestro hospital y que nos toca hacer una reintervención principalmente por fugas o salida de líquidos intraabdominales, tomar las muestras para cultivos, ¿verdad? Que eso les ayuda bastante a nuestros compañeros de la unidad intensiva, a Ale, Gaby, Miriam, todos ustedes, les sirve bastante cuando tomamos esas muestras y podemos evidenciar el tipo de bicho que es el que anda por ahí haciendo de las suyas en nuestro paciente, ¿verdad? Es creo que de los puntos también importantes que podemos tomar de esta sesión. Maestro Camarero, algún comentario ya después de la revisión y para cerrar esta sesión del día de hoy. Sí, muchas gracias. Felicidades, doctora Deniria Frigerio. Muy completa tu revisión. Yo nada más quería completar una situación. Desde luego, se revisó muy bien que la disfunción orgánica múltiple se está en relación con el desequilibrio entre la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria. Algo que induce y aumenta los mediadores proinflamatorios es lo que conocemos como la translocación bacteriana, que siempre hay que tenerla en cuenta. Porque pues esto nos puede dar, como todos conocemos, el estado de choque. Es un factor que puede condicionar el paso de las bacterias y las endotoxinas al sistema circulatorio y linfático, y pues tener la presencia de Escherichia coli, Enterococcus, las pseudomonas, los proteus y la Candida albicans en nuestros pacientes. Entonces, siempre considerar también la translocación bacteriana. Y felicidades. Gracias. Gracias, maestro. Julio, comentario con respecto a la revisión y para finalizar nuestra sesión, por favor. Bueno, primero que nada, pues, felicitar a Alejandra y felicitar al hospital, a su hospital que hace estudios científicos, que busca todo este tipo de situaciones, aunque a veces la guerra contra los microbios es muy difícil y a veces por culpa de nosotros mismos, porque tenemos ignorancia en cuáles son las enterobacteráceas, qué tipo de antibiótico utilizar. Yo me he topado a veces con gente que quiere tratar una gripe con ciprofloxacino, por ejemplo. Yo ahorita el ciprofloxacino lo veo y casi ni lo uso porque la verdad yo siento que hay muchísimas resistencias en ese sentido. Entonces, qué bueno que se hace todo esto y sí es muy preocupante la situación de las resistencias bacterianas porque nos estamos quedando sin armas. Ya como tú nos mencionaste, hay bastantes microbios que ya están produciendo pues produciendo enzimas contra los carbapenémicos, ¿no?
Entonces, todo eso. Entonces, la elección de los antimicrobianos debe ser empírico, pero debe de ser de acuerdo a la clínica, al riesgo y a la epidemiología local. Es decir, debemos que tener en nuestros hospitales un comité de infecciones para saber cuáles son las cepas, no son las mismas del Hospital Central Militar que las que yo puedo tener en mi hospital, ¿verdad? Ya luego ajustarlo, como tú bien dijiste, a cultivos, y tratar también otra cosa que dice esto de sobreviviendo a la sepsis es que hay que tratar de usar ciclos cortos de antibióticos y que la procalcitonina también lo dice la sobreviviendo a la sepsis 2021, que la procalcitonina también nos puede servir para valorar hasta cuándo damos un antibiótico y cuándo lo debemos de suspender. Porque yo lo que me sorprendió de las 2021 es que dicen que la procalcitonina no nos va a servir tanto para diagnóstico. La que nos va a servir más para el diagnóstico va a ser el lactato con las bases clínicas. Entonces, y la procalcitonina más bien para iniciar y para retirar antibiótico en lo más temprano posible. Entonces, pues felicitarte mil por todo esto y pues complementar un poquito lo que tú hábilmente dijiste. Felicidades, doctor. Gracias. Muchas gracias, Julio. Bien, antes de terminar esta excelente sesión, Ale y Gaby, por favor, iniciando contigo, Ale, si nos puedes dar 2 consejos, por favor, para todos los que nos acompañan el día de hoy, o 2 puntos claves de lo que nos acabas de compartir con respecto a las infecciones en la unidad de terapia intensiva. Claro, yo creo que lo más importante es evaluar al paciente físicamente, ¿no? Ver cómo se encuentra nuestro paciente y en base a una exploración física dirigida, buscar el sitio más probable de infección. Y el segundo y muy importante que yo creo es el uso juicioso y racional de los antibióticos. Nos quedan muy pocos antibióticos contra estos monstruos de bacterias y tenemos que dosificarlos y utilizarlos de la manera más correctamente posible. Muchas gracias, Ale. Gaby, por favor, tus 2 puntos claves que consideres los más importantes para cerrar esta sesión. Bueno, algo muy importante que no debemos perder de vista es, aparte del uso de antibióticos de manera juiciosa, es el control de los focos, que es algo que, como bien dijo Ale, debemos tratar en las primeras 12 horas de que nosotros ya lo detectamos, porque no va a ser suficiente que yo tenga un buen esquema antibiótico si no tengo un control del foco cuando puede controlarse, como en el caso de un absceso, de algún foco que sea susceptible de esto. Y la otra cuestión, pues me gustaría regresar igual a la revisión terciaria, buscar siempre lesiones no advertidas inicialmente en los pacientes que no mejoran, porque son lesiones que generalmente no ponen en peligro la vida, pero desencadenan muchas veces infecciones severas como sepsis abdominal. Y nada más, eso sería todo. Muchas gracias, Gaby. Sí, efectivamente, importante para todos. Recuerden que las 2 partes importantes en la cirugía de control de daños en el paciente de trauma, recuerden, la detención de la hemorragia y control de la sepsis. Eso es muy importante. Maestro Luis, por favor, si lo invito a que cierre la sesión del día de hoy con su comentario final, por favor. Gracias, Fernando. Pues para muestra basta un botón. Esta época en la unidad de la terapia intensiva es una época fuera de serie. A mí me consta desde que tuve el honor de ser jefe del área de medicina crítica y en donde me di cuenta como especialista en cirugía la magnífica labor que hacen en la unidad. Tenemos una excelente comunicación, son gente que tiene mucha apertura a las opiniones de los demás, sobre todo en el aspecto quirúrgico, buscan siempre la información gráfica, la información de primera fuente con respecto a patología quirúrgica de los pacientes y eso
pues refleja, se ve reflejado en sus estrategias médicas y en el seguimiento clínico que le dan a los pacientes. No puedo unirme sino a la felicitación común a esta excelente sesión, y pues hago el ofrecimiento aquí ante todos que pues con el grupo de trauma siempre van a contar, con el departamento de cirugía siempre van a contar, Ale, Gaby, Irving, Mirris, quienes no